este pasaje nos viene hablando, la epístola o la carta a los Efesios da su origen a la intención de glorificar o de establecer el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe este pasaje con la finalidad de que todos aquellos que se habían convertido a Cristo supieran cuál debían ser los parámetros para los padres y los hijos, dado que en Roma había la patria potestad, que era que los padres eran casi dueños de los hijos y de las esposas. Él era la máxima autoridad. Un padre romano lo que podía hacer con sus hijos era incluso convertirlos en esclavos, ¿sí? A la esposa la podía desechar cuando él quisiera, ¿sí? Por cualquier pretexto podía desechar a su esposa, y a los hijos los podía mandar aun cuando fueran casados. Entonces esta es la razón por la que el apóstol Pablo habla acerca de cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos y cuáles son los parámetros o los fundamentos que se deben utilizar cuando una persona ya es libre en Cristo Jesús. Entonces, por eso el tema es la relación entre padres e hijos. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino y a Cristo como el fundador y el constructor de la nueva iglesia en Cristo. Asunto, ya vimos el asunto, ¿verdad? La familia cristiana. El tema, la relación entre padres e hijos, y la proposición de nuevo que los hijos y los padres creyentes deben caminar juntos bajo la autoridad de Dios. La introducción dice: este es un pasaje importante no solamente para la época de Pablo, sino para todas las generaciones. Es particularmente crucial para nuestros días, dado que hoy en día existimos padres e hijos conflictivos, ¿cierto o no? Siempre nuestros problemas se derivan del conflicto entre padres e hijos, ¿sí? Entonces, este pasaje es importante porque nosotros necesitamos saber de dónde se derivan nuestros problemas y cómo podemos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. Yo voy a estar batallando aquí con el micrófono y los dedos. Dice: nuestra generación es una generación de hijos y padres problemáticos, y uno de los principales motivos de tensión en la familia es la falta de seguimiento de las instrucciones de la palabra de Dios. Y vamos al primer versículo para ver cómo es lo que Dios nos manda. Dice, empieza la palabra del Señor con los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero decirles que hace muchos años, mi hijo mayor, cuando estaba estudiando el Instituto Bíblico, predicamos en un campamento con su papá. Y estando él leyendo la palabra, la interpretó de diferente forma. Él dijo: hijos, obedecer a nuestros padres en el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense, la palabra del Señor hace un énfasis dirigido a los hijos. La palabra del Señor nos manda a los hijos que debemos obedecer a nuestros padres porque esto es justo. La palabra obedecer viene del griego upakou, que significa someterse, cumplir con, prestar atención, seguir las instrucciones o la guía de cierta instrucción. Y cuando un padre guía y dirige a un hijo, la responsabilidad del hijo no es cuestionar, sino que obedecer.
¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, el original dice, obedece a tus progenitores para que bien te suceda y seas de larga vida. Hay una razón por la que Dios estableció este mandamiento, y los mandamientos de Dios son protección para nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, ¿qué es lo que va a suceder si nosotros obedecemos a nuestros padres? Pues que vamos a tener bien y vamos a tener larga vida, ¿verdad? Es decir, para que prosperemos y vivamos muchos años en prosperidad. Esta es la razón por la que Dios nos da este mandamiento como hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo no obedece a sus padres? Está en rebeldía, pero aparte nos va mal, ¿no? Porque la palabra es bien clara, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Porque esto es justo. Vamos a ver a qué se refiere con que es justo. Una promesa de esta clase, vamos a ver, hablando acerca de los judíos en los tiempos antiguos, que una promesa de esta clase tenía una importancia primordial para los hijos judíos, ¿sí? Era primordial para un israelita, no tanto por los bienes que sus padres les iban a heredar, sino por una razón espiritual, ¿sí? Como la bendición espiritual conformaba su vida, así también conformaba la vida de un israelita para tener larga vida y tener la vida en paz. Fíjense qué importante, en orden y tener una prolongada comunión con Dios, ¿sí? Porque si desobedecemos, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios, y cuando estamos desobedeciendo no podemos tener común unión con Dios. Entonces, por eso era de primordial importancia para un israelita el obedecer a los padres. Yo voy a batallar mucho porque o agarro el micrófono o agarro acá el cursor. No, gracias. ¿Sí? Ahora vamos a... Dice, obedecer a los padres significa honrar. La palabra honrar proviene del griego timao, que significa estimar, valorar o apreciar como precioso, mostrar respeto, mostrar reverencia, bondad y cortesía. Fíjese todos los sinónimos que hay para poder entender cómo podemos honrar a nuestros padres. Lamentablemente, esto es muy raro hoy en día, ¿verdad? Con demasiada frecuencia, la respuesta de un hijo para su padre, la primera es contestarle mal cuando le da una instrucción, ¿cierto o no? ¿No? O a veces, ash, que viene siendo casi lo mismo, ¿no? O, ay, tú siempre me dices, ¿sí? O no escuchar la voz de nuestros padres, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos hoy en día por no haber escuchado un consejo de nuestros padres? Híjole, un montón, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque cuando nuestros padres nos daban una instrucción, nosotros la primera actitud que teníamos era, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ay, en tus tiempos, pero ahora es una cosa diferente, ¿verdad? Y entonces eso me justificaba para no escuchar su consejo. Yo aquí me voy a, no, mejor no, me iba a sacar a balcón, pero mejor no. Otra de las actitudes que tenemos los hijos es ignorar a nuestros padres.
Yo tengo un hijo que nunca me rezongaba, pero ¿sabe qué? Me ignoraba olímpicamente, ¿verdad? Y entonces, pues ahí está sufriendo las consecuencias, ¿no? Otra de las actitudes que tomamos es actuar como un sabelotodo, ¿sí? Ay, porque yo ya estoy estudiando, yo ya sé lo que debo hacer, me choca que me digas lo que tengo que hacer, o porque ya soy un profesionista, o porque ya no te necesito económicamente, entonces yo déjame hacer lo que yo quiero, ¿no? O refunfuñar, ¿no? Ay, sí, hombre, sí. ¿Sí? Cuando los padres nos dicen, mira que esa muchacha o que ese muchacho no te conviene porque así, y nosotros, ay, otra vez, ¿verdad? Ya, son actitudes que nosotros tomamos cuando nuestros padres nos dan instrucciones, o llamar a nuestros padres por su nombre o apodo, ¿sí? ¿A poco no? Decimos, ay, sí, Chuchita, ya, ¿sí? O, ay, sí, Ale, ya, ¿no? O sea, son actitudes que tomamos, ¿no? O ya estás chochito, ¿no? Ya estás chochita, ¿no? O sea, es que tú ya estás viejito, ¿no? Entonces, pero finalmente la actitud es contestarles mal a los papás también, ¿no? No obedecer la orden y por supuesto posponer la orden, ¿no? Normalmente decimos, ya hasta después de las consecuencias es cuando nosotros aceptamos que debimos haber escuchado la instrucción. Y además de todas estas deshonras que usamos para nuestros padres, pues están la deshonra de la delincuencia, la deshonra del delito, la deshonra de las drogas, la deshonra del alcohol, la deshonra de ser madres o padres solteros, ¿verdad? Porque pues todas estas cosas en un hijo no honran a los padres, ¿verdad? Un padre nunca se siente honrado cuando tenemos un hijo desobediente o cuando nuestros hijos hacen lo contrario a las instrucciones que nosotros les dimos, ¿no? Entonces, debemos esmerarnos por tener una conducta con la que nuestros padres se sientan honrados, porque esto es lo que agrada a Dios. No importa la edad que tengamos, si no lo has hecho, tienes la oportunidad de hacerlo ahora. Mire, yo tuve un tío que siempre tuvo amoríos por todos lados y nunca se casó. Y vivió con mi tía, con la última, vivió muchísimos años, pero finalmente ya casi anciano, llevó a su esposa al altar para honrar a mi abuelita. Entonces yo quiero decirte una cosa, qué importante es el que nosotros sepamos que honrar a nuestros padres nos beneficia como hijos, ¿verdad? Y no importa lo que nosotros hayamos desobedecido, Dios como creyentes nos da el poder de la restauración, ¿sí? Entonces, no importa, hay hijos que jamás de los jamases le han dado un agradecimiento a sus padres, ¿cierto o no? Yo quiero decirles qué emocionante es, nosotros ya vivimos la experiencia, cuando nuestro hijo mayor se casó, nos hizo en papel albanene, fíjense, ni siquiera nos mandó a hacer un cuadro, en papel albanene nos dio las gracias por todos los años de haberlo sostenido y por todo lo que invertimos para que él tuviera una carrera. Y nos dio las gracias por haber soportado sus desobediencias y por haber soportado su mal carácter. Y ¿saben qué? Nosotros nos sentimos agradecidos porque muchas veces nosotros no nos damos la oportunidad de agradecerle siquiera a nuestros padres que nos criaron, ¿cierto o no? ¿Sí? No les damos el honor, ¿sí?, de que nos entreguen en el altar, no les damos el honor de dedicarles nuestra tesis,
Oigan, estos hijos a mí me han dado muchas satisfacciones. Cuando el hijo segundo se graduó en la escuela de música, él nos dedicó su diploma para nosotros y nos dio las gracias por habernos, por haber invertido en su educación y por haber cuidado de él. Todos los días, ¿saben? Nuestro hijo mayor estudió, con muchas copias fotostáticas, porque no teníamos los recursos necesarios para comprar los libros. Y constantemente tenemos en la casa muchísimas copias fotostáticas que él mandó engargolar para poder estudiar. Y aún así nos dio las gracias, ¿sí? Los otros ya estudiaron en escuelas mejores, y ya tuvimos para los libros. Y también cuando se han titulado nos han honrado con darnos las gracias por lo que hemos invertido en ellos. Entonces, nosotros debemos esmerarnos por tener una conducta con la que nuestros padres se sientan honrados, ¿cierto? Es nuestro deber y es nuestra oportunidad, y todos podemos hacerlo, ¿ok? Porque muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿no? Que nuestros padres nos ayudan en los momentos difíciles y aún así los ignoramos, ¿verdad? Dijo mi mamá una vez una cosa que a mí me pegó. Dijo, uno nunca termina de ser padre. Y sí es cierto, uno nunca termina de ser padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le va mal en el matrimonio y ahí estamos, ¿no? Están mal económicamente y ahí estamos. Y a veces nos quitamos el pan de la boca por dárselos a nuestros hijos. Cuando estamos en pobreza, nos quitamos el pan de la boca para que nuestros hijos coman mejor que nosotros, ¿cierto o no? Así es que por eso el apóstol Pablo escribe que es justo honrar a los padres, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción. Los padres tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a ser hijos agradecidos y a obedecer. Es la responsabilidad de los padres enseñar a obedecer a nuestros hijos, porque si ellos no aprenden a obedecernos a nosotros, ¿a quién van a obedecer? ¿Ustedes creen que van a obedecer un letrero? ¿Ustedes creen que van a obedecer a las autoridades? ¿No? ¿Ustedes creen que van a obedecer a alguien más? Entonces nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué fue echado Eva y Adán del huerto del Edén? Por desobedientes, porque no tuvieron papás. Entonces quiero decirte, es tu responsabilidad como papá hacer que tu hijo te obedezca, porque si no te obedece a ti, ya no aprendió a obedecer a nada ni a nadie. ¿Ok? Y no debemos dejarlo pasar. Muchos padres hoy en día se dejan arrinconar, ¿sí? Y después resulta que los que mandan o los que quieren instruir son los hijos, ¿sí? Y eso lo vemos mucho con los adictos y los alcohólicos, ¿no? Manipulan a los padres para que hagan lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como padres de hacernos obedecer y los hijos de aprender a obedecer, ¿ok? Porque si no los enseñamos a obedecer, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? ¿Nosotros o los hijos? Los hijos, ¿verdad? Entonces los mandamientos son protección para el ser humano. Los mandamientos de Dios son protección para el ser humano. Ahora, dice, muchos hijos no se preocupan ni siquiera de darle un incentivo a los padres, como una forma de agradecimiento. A veces muchos hijos, y más cuando ya se casan, ni un regalo para los papás, ¿verdad? Ni una nota de agradecimiento a los papás. Ay, no, es que no tengo. Óiganme, es que eso se prepara, ¿verdad? Porque cuando nosotros estimamos o apreciamos, valoramos a los padres, nosotros tenemos que atender a los padres. Hay muchos hijos que tienen a sus padres abandonados, ¿sí?
y que sus papás necesitan su apoyo económicamente y ni se vuelven a acordar de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya son casados. Oigan, yo aquí tengo un buen ejemplo de un hijo que cuida a su papá, que todo el tiempo y todo su horario lo adecúa a las necesidades de su papá. Ajá, entonces yo quiero decirles, necesitamos enseñar a los hijos a ser agradecidos y a que nos honren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un instrumento de Dios. Yo les voy a leer algunos pasajes que hablan acerca de esto. Y vamos a pasar al versículo que sigue. Gama, ya se me hizo aquí. Tengo una lámina acá y otra acá. Esta es la que pasa y es la que debes leer. Este es un anterior. No. Ahora, los padres creyentes, dice la palabra del Señor, no deben provocar a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice, y vosotros padres no provoquéis, ¿qué dice? A los hijos. Vamos a ver, la palabra provocar proviene del griego paragorgizo, que significa hacer surgir ira o enojo, o provocar hasta el punto de la máxima exasperación y resentimiento. Dice, la disciplina, la corrección y los reproches pocas veces son experiencias placenteras. A menudo nos hacen sentir molestos e irritados. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros padres nos empiezan a decir, es que te lo dije, ¿sí? Te lo dije, que no te casaras con ese fulano, ¿no? O sea, es que te dije que no te quedes con los cambios, ¿sí? Te lo dije, que hacer las cosas tramposamente no salen bien. Te lo dije, ¿no? ¿Cómo odiamos esa palabrita? Casi nunca nos hacen reflexionar, sino más bien nos hace irritar, ¿no es cierto? Y ya que estamos molestos, pues cerramos nuestros oídos y menos oímos la instrucción, ¿cierto? Entonces, debemos los creyentes respetar y cuidar de no dañar o no provocar estas actitudes en los hijos como padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos actuar como el Señor Jesús actúa cuando nosotros cometemos otro pecado, ¿no? O cuando estamos repitiendo un pecado, el Señor Jesús nos dice, ¿otra vez? Si ya te perdoné, ¿no? O sea, no nos dice eso, ¿no? Toma las ofensas como si fuera la primera vez. Entonces, el Señor Jesús, nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús a perdonar los errores de nuestros hijos, a perdonar nuestras faltas y no utilizar el reproche para estarlos haciendo sentir más mal. O sea, porque esto no lo lleva a tener la convicción de que desobedeció, sino al contrario, a cerrar sus oídos, a estar molestos y a estar irritados, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios y no provocar a nuestros hijos a enojo, porque estas cosas a veces lo que hacen es que nuestros hijos no nos tengan la confianza de confesarnos que han cometido un error, ¿ok? Entonces, dice, hay 4 cosas que provocan a un hijo. Número 1, que sus padres no acepten el hecho de que las cosas cambian. Eso irrita mucho a los hijos, ¿cierto? Y tú y yo que somos padres pasamos por esos momentos, ¿cierto? Cuando nuestros padres quieren que nosotros nos comportemos como ellos se comportaban cuando eran jóvenes, ¿no?
O sea, nadie quiere ser un abuelito, nadie quiere ser una persona adulta. Nosotros queremos vivir nuestra generación, ¿no? Esto no significa que los padres acepten que los hijos participen de todo lo que hace su generación. Por ejemplo, a veces queremos que las hijas se vistan en el 2015 como se vestían en los 70s, ¿no? Entonces, pues que nadie quiere, no les gustan esas modas. ¿Por qué? Pues porque ya son de generaciones pasadas. Otra de las cosas que a veces los padres no podemos entender, fíjense, todo va cambiando, incluso la educación. Cuando yo estaba en la primaria, se me daba toda la información, nada más me la tenía que aprender de memoria. Hoy en día la educación ha cambiado. Ahora el complemento de la instrucción de los maestros es a través de la investigación. Por eso mandan a los niños a que se junten en grupos e investiguen sobre ciertos temas, ¿cierto? Entonces todo eso va cambiando y a veces los papás dicen, no, de la casa no puedes salir, que vengan aquí. No, tú no puedes tener amigos. No, tú no puedes invitar a tus amigos a la casa, ¿no? O sea, oigan, no, las generaciones van cambiando, ¿cierto? Antes yo me acuerdo que se estilaba para jugar entre los niños, todos reunirnos en el patio, porque eran vecindades, ¿no? Todos reunirnos en el patio y a jugar todos los de la vecindad. Y a veces jugábamos vecindad contra vecindad, ¿cierto? Ahora no. Ahora los niños se relacionan a través del internet, se relacionan a través de estas tablets, por el Face, ¿verdad? Por el Facebook, o sea, las cosas cambian. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener cuidado de las cosas que nuestros hijos están utilizando en su generación. Por supuesto que con límites, ¿verdad? Pero tenemos que entender que las cosas cambian, ¿ok? Otra de las cosas es que los padres deben estar alertas a los cambios de generación y permitirles a los hijos formar parte de su propia generación en lugar de tratar de amoldar a los hijos a nuestra generación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué cambios no debemos permitir los padres cristianos en los hijos? Vamos a ver, ¿cuáles son los principios? Fíjense, ya les he comentado que un principio de Dios es aplicable a cualquier persona en cualquier parte del mundo, aún en contra de su cultura, ¿ok? Los principios, las formas o las costumbres, eso sí se puede cambiar, ¿no? Pero los principios de Dios no. Vamos a ver cuáles son las cosas que un padre no debe permitir en los hijos. Número 1 es la rebeldía, ¿sí? Rebelarse contra la autoridad que somos nosotros. Eso no debemos permitírselos a los hijos. ¿Sí? Los hijos deben aprender a respetar a los padres, obedecer a los padres, ¿sí? Otra de las cosas que no debemos permitirle, y también debemos enseñarles a no rebelarse contra la autoridad. Miren, yo me quedo sorprendida cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado nuestra cultura. Recuerdo que cuando nosotros visitábamos como familia a una familia de mi papá, llegábamos y la instrucción de mis papás antes de entrar a la casa era, saluden a sus tíos. Cuando ustedes llegan a un lugar ajeno, saluden a sus tíos, ¿sí? Aquí a veces vienen y ni nos saludan, ¿cierto? Como pastores a veces ni nos saludan, ni nos quieren ver, ¿sí? ¿Y por qué? Porque era un valor de respetar a las personas dueñas de la casa. Otro valor también era el que un niño no discutiera con un adulto, fuera quien fuera, ¿verdad? Era un valor, el respeto.
Hoy en día, una vez yo vi ahí por Palacio de Hierro a un chamaquillo como de 22 años, echándole pleito a un señor adulto, ya como de unos 50 y tantos, y mentándole a la mamá y diciéndole hijo de quién sabe quién, y con pistola en mano. O sea, no hay respeto. El valor del respeto se le ha olvidado, ¿no? Entonces, la rebeldía es algo que nosotros no debemos permitirle a nuestros hijos que practiquen. La inmoralidad, óiganme, eso de que soy gay, o que se relacionen hombres con hombres o mujeres con mujeres. No debemos permitir que nuestros hijos adopten el principio de la inmoralidad. Dios reprende la inmoralidad. ¿Ok? Léase por ahí el libro de Romanos y va a ver lo que dice el Señor, ¿no? Acerca de la inmoralidad. El respeto al sexo opuesto es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos como un valor. Nada de que me la agarro y me la llevo. Óigame, pues si no es usted un papalote, ¿no? O sea, o se compromete y es hombre de palabra, o no se la lleva, ¿no? O sea, nada de que ya me la trajo aquí a vivir conmigo, nada de que quién sabe que, oigan, no, somos seres humanos, no somos animales, ¿sí? Nuestra vida debe estar basada sobre valores y sobre principios, y los principios de Dios son la moralidad, ¿no? Entonces, no debemos permitir eso en nuestros hijos. ¿Qué otra cosa no debemos permitirles que se practica hoy en día hasta en las iglesias cristianas? El divorcio no debemos permitirlo, necesitamos luchar hasta el último momento por salvar el matrimonio. ¿Por qué? Porque es parte de la moral, ¿cierto o no? El que nuestros hijos se casen con personas de diferentes creencias, no debemos permitirlo. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? Pues no la van a hacer, ¿verdad? Entonces, la inmoralidad, la injusticia, son una de las cosas que nosotros no debemos permitir que nuestros hijos cambien, ¿sí? La injusticia, no debemos de permitir que nuestros hijos aprendan a practicar la injusticia, sino la justicia. ¿Y cómo van a saber nuestros hijos cuál es lo justo o qué es lo justo? Pues cuando nuestros hijos han sido enseñados en la palabra, ¿sí? Ahí es cuando nuestros hijos van a saber lo que es justo y lo que es injusto, ¿sí? Estos son principios de Dios. Y como decía yo, un principio es aplicable a todo ser humano, ¿sí? Y en cualquier país, no importando las costumbres de ningún ser humano, ¿ok? Hoy día tenemos un reto abierto y una resistencia a la autoridad, ¿cierto o no? Y lo vemos ahí con las manifestaciones. ¿Cómo acaban todas las manifestaciones? ¿Nada más se manifiestan? No, ¿sí? Hay un desafío, un reto, una resistencia a la autoridad. Y todos los seres humanos hoy en día batallamos con sujetarnos a la autoridad, ¿sí? Muchos creyentes hoy en día no se sujetan a la autoridad de Dios, ¿cierto o no? Dicen ser cristianos, pero no se sujetan a la autoridad de Dios. Entonces, tenemos una lucha, una resistencia abierta a la autoridad, ¿sí? Fíjense, el lunes de esta semana estaba yo viendo lo que es resistirse a la autoridad, aún a la autoridad de tránsito, ¿sí? ¿No es cierto que está prohibido hablar en el celular mientras manejas? Pues, ¿qué creen? Que esta semana un fulanito, por venir hablando en su celular, fallando a la autoridad, nos dio un golpe terrible en la camioneta. Nosotros estábamos parados y él llegó y se nos incrustó por la parte de atrás de la camioneta.
¿Y saben por qué? Por resistirse a la autoridad. Y se bajó con su carita de tonto y nos dice, ay, perdón, ¿sí? Se me fue el pie. Sí, nosotros lo perdonamos de todo corazón, pero ¿sabe qué? Tenemos lesiones en la espalda. Entonces, la falta de sujeción a la autoridad trae consecuencias, ¿sí? Por eso, cuando Dios nos manda como hijos a honrar a nuestros padres, no es nada más porque sí, sino porque hay consecuencias. La inmoralidad, bueno, esto ya se los dije, ¿verdad? La injusticia, ¿sí? Todo cambio que involucre rebelión en nuestros hijos de inmoralidad o injusticia debe ser controlado por el papá. Fíjense, algo que se me pasó mencionar aquí. En el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos. Aquí la palabra del Señor, según los comentaristas, se está enfocando al papá varón, no a la mamá. Pero en los casos donde la mamá es papá y mamá, entonces es aplicable también para ella. Dice, ¿por qué es que se está dirigiendo al papá? Bueno, por el trasfondo histórico, porque él tenía la patria potestad, ¿ok? Pero también porque el papá varón es el encargado de enseñar a los hijos. Ustedes van a enseñar a sus hijos y ustedes pueden hacer hijos igual a ustedes o igual al Señor. Pero ustedes como papás están encargados de enseñar a los hijos los principios de Dios. Y no solamente de palabra, sino de hecho. Porque no es cierto que se aprende más con el ejemplo que con las palabras, ¿sí? Entonces, los papás varones tienen que aprender a tomar su lugar, porque el mandato es para los papás y es su responsabilidad y ustedes van a tener que entregar cuentas, ¿ok? Otra cosa que provoca a nuestros hijos o que los hace rebelarse o que provoca a nuestros hijos a rebeldía es el control excesivo, ¿sí? Cuando nosotros no queremos que nuestros hijos se junten con los pecadores, ¿sí? Puede ser por alguna razón, porque no le has enseñado los principios de Dios y él no tiene bases para decidir entre si le conviene y no le conviene, o porque eres un temeroso controlador que piensas que solamente tú puedes proteger a tus hijos, ¿sí? Fíjense, el control excesivo oscila entre una severa restricción y disciplina que detiene el crecimiento de los hijos, ¿sí? Les decimos, no, tú no digas, tú no hagas, tú di esto. A veces hasta para que se divorcien los hijos estamos aconsejándolos lo que deben decir, ¿no? O sea, no podemos tener el control de nuestros hijos. Nuestros hijos, acuérdense que los estamos nutriendo, los estamos criando para que ellos se desarrollen y puedan ser maduros, para que ellos, ¿cuántos y cuántos hijos no ya tienen hijos y todavía siguen dependiendo del abuelo? ¿Cierto? Ya no nada más dependen ellos, sino los nietos dependen de los abuelos, ¿ok? Entonces no podemos nosotros tener un control excesivo porque eso provoca a nuestros hijos a rebeldía y también detiene su crecimiento, ¿sí? Y lo motiva a reaccionar y a rebelarse, haciendo que el hijo huya de los padres, ¿cierto? Entonces, los hijos se convierten en hijos hipócritas cuando tienen padres controladores. ¿Por qué? Porque en la casa se comportan bien para complacer al papá, pero afuera
se comportan como los amigos para complacer a los amigos. Y entonces, ¿quiénes son los que engendran hijos hipócritas? Los papás. Y por eso es que a veces los últimos en enterarnos de quién es nuestro hijo somos los papás, ¿verdad? ¿Por qué? Por controladores. Entonces, ahora bien, ¿se le debe permitir al hijo que haga todo lo que desea? Pues no, ¿verdad? Hay límites. Y los límites son los que deben colocarse y deben ejercer disciplina cuando se traspasa el límite. O sea, ¿quiénes son los que deben poner límites a los hijos? Los papás. Si no les ponemos límites, entonces ¿cómo aprenderán ellos lo que pueden hacer y lo que no deben hacer? Y cuando ellos traspasan los límites, algo que no debemos utilizar es, vas a ver, a la próxima te voy a castigar, ¿sí? Ya lo hiciste una vez, vas a ver a la otra. Y entonces crece el hijo y vas a ver, y se divorció la primera, y vas a ver, y se divorcia la segunda, y vas a ver, y acabo teniendo hijos por todos lados, ¿cierto? Porque es lo mismo que cuando tú recoges los juguetes de tu niño, no le enseñas a recogerlos, vas a pasar recogiendo todo lo que haga mal, ¿cierto? O componiendo todo lo que haga mal. Entonces, no hay límites. Claro que debe haber límites, ¿sí? Y si traspasan los límites debe haber disciplina, porque la disciplina no consiste en pegar. La disciplina tiene, o la corrección tiene como fundamento volver a la persona al buen camino, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar la disciplina. ¿Es buena la disciplina? Chavos de reto, ¿es buena la disciplina? Sí, los que ya van a hacer sus manuales a mano por haberse metido al internet, ¿verdad? Que es buena la disciplina. Ok, es buena la disciplina porque queremos que aprendan a no ser burladores de los principios. Ok, entonces, debe existir un equilibrio entre la vida familiar y la vida comunitaria del hijo, ¿cierto? El hijo debe pasar tiempo con su papá, con su mamá, con sus hermanos, pero también tiene que pasar tiempo con su comunidad, ¿ok? Y no debemos tener temor, porque si tienen bien clavado en el pecho los principios de Dios, entonces ese hijo no se va a desviar. ¿Por qué? Porque tiene un buen fundamento en la vida, ¿sí? A medida que crece el hijo, se le debe permitir irse separando de la familia cada vez más a fin de prepararlo para el día en que saldrá a enfrentarse al mundo solo, ¿ok? No es cierto que cuando son chiquitos les decimos, atraviésate a la tienda y compra esto. Pero ¿qué es la instrucción que le damos? Voltea hacia la derecha y hacia la izquierda antes de atravesarte, ¿sí? Es lo mismo, los principios de Dios debemos dárselos a nuestros hijos antes de relacionarse con otras personas que tienen otros valores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son la protección para ellos. Porque algún día nuestros hijos tienen que salir a enfrentar al mundo, ¿cierto o no? No podemos meterlos en cuatro paredes o en una burbuja. El hijo necesita aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. El hijo necesita tiempo con sus padres, así como con sus amigos, para llegar a ser una persona sana, ¿ok? Colosenses lo reafirma. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que confiar en los principios que les hemos enseñado y no tratarlos como si no tuvieran cerebro, ¿sí?
Es una falta de respeto que nosotros querramos resolver los problemas de nuestros hijos. Esto es un abuso. Nosotros debemos dejar que ellos tomen la decisión. ¿Saben qué es lo que yo le he aconsejado a todos los que han venido a hacer su entrevista para internarse? Yo les digo, usted lo único que puede hacer como papá es decirle, tú tienes un problema y ya te diste cuenta que por tus buenas intenciones no puedes dejar ese problema que tienes. Pero ¿sabes una cosa? Aquí ya no puedes vivir con nosotros porque nos estás perjudicando económicamente, moralmente, espiritualmente, ¿cierto o no? Porque un adicto a un alcohólico nos está haciendo cómplice de él mientras lo soportamos en la casa. Nos está haciendo parte de su suicidio, ¿cierto o no? Entonces, necesitamos nosotros poner límites y dígale a su interno, ¿qué vas a hacer con ese problema que tienes? Yo conozco un lugar llamado Reto a la Juventud, pero es tu decisión. Porque si los metemos a la fuerza, les voy a decir, al ratito salen, pues yo estoy aquí por complacer a mi papá. Pues ya me voy porque yo no quería estar, yo no vine por mi voluntad. Yo vine por las circunstancias, porque lo anda buscando la policía, o porque debe, o porque, ¿cierto o no? ¿Sí? Y se trata de venir por convicción de que necesito cambiar, ¿cierto? Lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, y no debemos tomar decisiones por ello. Otra cosa que motiva a nuestros hijos a la rebeldía y a la desobediencia es el poco control del padre. Ahí me faltó. Del padre. Eso también trae resentimiento y rebeldía a nuestros hijos. Cuando los padres no les dedicamos el tiempo suficiente para ser sus amigos, para ser sus consejeros, para ser sus compañeros, ¿sí? Eso también provoca a nuestros hijos a rebeldía. Ser permisivos. Oigan, mi papá una vez mencionó una frase que dijo, mi papá fue hijo único y mi papá estaba estudiando para ingeniero topógrafo. Y le faltaron 2 meses para titularse. ¿Y saben cuál era el reclamo de mi papá? Él decía, si yo hubiera tenido una madre que me hubiera obligado a terminar la escuela, no estaría yo padeciendo económicamente. Pues también cuando los padres no somos enérgicos y no controlamos las malas acciones de nuestros hijos, también hay resentimiento, ¿sí? Entonces, me decía uno de mis hijos, ay mamá, en el trabajo me dicen, es que no te podemos creer que tu mamá te preste y te haga firmar un papelito. A mí me dice, ¿me prestas? Sí, ¿cómo no? Fírmame aquí, que te presto. Porque me lo tienes que pagar, porque yo ya hice lo que me correspondía mientras tú fuiste un hijo de casa. Ahora ya eres harina de otro costal, te lo presto, ¿sí? Entonces, quiero decirte, si tú no tienes control, tu hijo necesita aprender a saber que el dinero no se pide, se gana. Hay 2 formas solamente de ganar dinero. ¿Cómo dice la palabra? El que no trabaja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le tienes que dar a ese hijo desobligado, irresponsable, para que le dé a sus hijos? ¿Sí? Tiene que trabajar para darle a sus hijos. Ya no es tu responsabilidad como abuelo. ¿Ok? Entonces, si tú no aprendes a controlarlo cuando está en casa, pues entonces después no lo vas a poder controlar.
Dice, ser permisivo y darle todo al hijo, más allá de lo que necesita o de lo que es mejor para él. Yo les quiero decir algo, ¿le convendrá a un hijo el que tú le pongas la casa para su esposa? ¿Por qué? Porque lo estás tratando como un inútil, ¿cierto o no? Yo te quiero decir algo, mi mamá con muchos trabajos construyó su casa, con muchos, y por si fuera poco la tuvo que hacer 2 veces, porque la primera vez iba haciendo cuartito por cuartito, y entonces cuando quiso poner la losa a todo, algunas partes no soportaban porque no tenían los cimientos necesarios. Entonces la segunda vez tuvo que derrumbar todo y volverla a hacer. Pero se quedaron 2 cuartitos, era un cuarto con una cocinita que ella en un tiempo rentaba. Y de repente le hablaba a un hijo, mamá, fíjate que tengo este problema, que no sé qué. Bueno, a mí cuando a mí me tocó, me decía, ¿y tú por qué me hablas? Que me hable tu marido. Entonces le hablaba a mi marido y le decía, Socorrito, mire que estamos pasando por una situación difícil, nos presta el cuartito. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Ok. Cada noche llegaba Socorrito y nos decía, ay, ¿cómo están? Qué bueno, ¿comieron? Sí, ay, qué bueno. ¿Y cómo van? ¿Qué han visto? No, pues fuimos a ver unos departamentos acá. Ah, pues apúrenle. Ok, cada noche, ya cuando se iban a cumplir los 3 meses, nosotros salíamos disparados, porque era una molestia que nos estuviera duro y dale, ¿no? Bueno, para no hacerse las más largas, los 5 de mis hermanos tuvimos necesidad de vivir en el cuartito. Pero ¿saben una cosa? Los 5 tenemos donde vivir. El único que no pasó por el cuartito es el que se quedó con la casa. Ajá. ¿Saben por qué? Pues que porque fue el inútil, ¿no? Y hasta la fecha anda rasguñando por ahí a todos los hermanos para ver quién lo apoya, ¿no? Entonces, fíjense, entonces no debemos darle más de lo que es bueno para él, ¿sí? Escapar de la responsabilidad, quitarse al hijo de encima cuando él careció de, estas son las razones por las que a veces los padres somos indulgentes y somos solapadores y les damos a los hijos. Una, para escapar de la responsabilidad, ¿no? A veces somos indulgentes para que, papá, ¿me dejas ir a tal? Ay, sí, vete. ¿Me dejas ir con mi amigo? Ay, sí. Y aunque no sabemos que el amigo es narco, o que le gusta fumar, o que algo, ¿no? Pero con tal de deshacernos, o quédate con tu tía, o quédate con tu abuelita, o quédate… No podemos escapar de la responsabilidad. En ocasiones somos indulgentes también para quitarnos al hijo de encima. Ándale, sí, papá, ándale, ay, sí, ya. Y le damos lo que quiere, ¿no? O también somos indulgentes cuando nosotros carecimos de algo, ¿cierto o no? Ay, pues lo que yo le voy a dar esto a mi hijo, aunque no lo necesite, pero como yo no tuve cuando fui chiquito, fíjense, de algo que padecimos nosotros como familia, era de zapatos, porque como éramos 6 y mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años, entonces mi mamá le compraba a 3 y los otros 3 teníamos que esperar nuestro turno. Entonces teníamos que cuidar los zapatos, con decirles que yo le limpiaba la suela con saliva y los ponía arriba del mueble para que no se me maltrataran, y cuando me agarraba el agua me los quitaba para no mojarlos. Entonces, cuando yo crecí y tuve a mis hijos, ¿saben qué era lo que más le compraba a mis hijos? Zapatos, ¿verdad? Y aunque no los necesitaran y aunque no los pidieran, porque yo no quería que mis hijos necesitaran lo que yo había necesitado. Entonces, a veces somos indulgentes porque creemos que nuestros hijos necesitan lo que nosotros llegamos a necesitar. También a veces somos indulgentes cuando tenemos una falsa filosofía de cómo criar a un hijo.
Hace unos días que teníamos el curso de los domingos, yo les comentaba que estaba pasando por una crisis, porque de repente el nieto me dice que su papá no tenía que comer. Y yo dije, ay, pobrecito de mi hijo, pobrecito, ¿qué va a hacer de él? ¿No? Entonces, pero después me puse a pensar, yo ya le di lo necesario, la fe y la carrera. Entonces, si le falla la carrera, ahí está el Señor. El Señor es mejor padre que yo, ¿cierto o no? Y el Señor es mejor padre que usted, así es que esas son falsas filosofías. También a veces somos indulgentes cuando no sabemos cómo guiar nuestro amor. A veces una manera de demostrar nuestro amor es dándoles a los hijos, ¿sí? Y los hacemos malagradecidos, ¿cierto o no? ¿Por qué le tenemos que dar a nuestros hijos si ellos tienen las mismas capacidades que nosotros? Cuando ya salieron del hogar, ya no es tu responsabilidad darle a tus hijos. Hay muchos que se están afanando por la herencia. Oigan, la herencia, lo que sobre de lo que tú sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la fe y tienen lo que nosotros les hemos dado como herramienta para vivir esta vida. También a veces somos indulgentes por inseguridad y falta de propósito. Oigan, ¿cuántas veces no le damos a nuestros hijos cosas que no van a ser necesarias para que cumplan el propósito de Dios? ¿A poco no? Ay, ahí estamos afanados porque tengan una carrera, porque sean los mejores en la clase, porque tengan buenas escuelas, porque tengan buena ropa, porque tengan buen techo. Y entonces ellos, ¿por qué van a luchar? Si tú le vas a dar todo, ¿para qué se acercan a Dios? Tienen todo, no tienen ilusiones, no tienen desafíos, no tienen propósitos. Entonces, aguas con ser indulgentes. Otra cosa que provoca rebeldía a nuestros hijos es vivir una vida incoherente. Óigame, una vez vino aquí un señor y dice, con sus cigarritos aquí, y dice, oiga, ¿sabe qué? Otra vez le traigo a mi hijo. No se vale, otra vez le traigo a mi hijo. Y, oiga, pero cuando se lo entregamos bien. Pues sí, pero pues sale y otra vez se vuelve a drogar. Óiganme, ¿cómo quiere que su hijo deje la droga y él no quiere dejar los cigarros? Las dos son drogas, ¿cierto? Entonces, el vivir una vida incoherente, ¡ay, hijo, ten temor de Dios! Pero pues si te ven a ti que no tienes temor de Dios, que haces lo que se te pega la gana, que no te basas en sus principios. ¡Ay, hijo, ora al Señor! ¿Cuándo te han visto hincado orando? ¿Cuándo los has invitado a orar? ¿Sí? ¡Ay, hijo, ayuna! Pues si jamás has ayunado tú. ¿Sí? Entonces, una vida incoherente provoca al hijo a rebeldía. Un padre que hace lo opuesto a lo que le exige al hijo. Yo les voy a decir algo. Yo desde jovencita tuve el hábito de sentarme y cruzar la pierna así enrollada, por eso tengo varices. Nunca me sentaba bien, siempre me sentaba de la manera que se me ocurría. Y cuando tuve a mi primer hijo, a menudo le daba yo de manazos en las piernas. Siéntate bien, porque estaba comiendo y estaba por acá volteado y agachado y bueno, siempre estaba en la fiesta, ¿no? Entonces yo siempre decía, siéntate bien y siéntate bien. Y un día mi esposo me preguntó, Ale, ¿le has explicado al niño cómo es sentarse bien? Pues no, pero siempre le estaba exigiendo que se sentara bien. Muchos de los padres no instruimos a nuestros hijos en cómo es la vida en Cristo, pero sí les estamos exigiendo resultados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que vivir una vida coherente y no ser incoherentes con nuestras acciones, porque también a veces hablamos o instruimos, pero nosotros no lo hacemos. Somos como los fariseos, ¿verdad?
Jesús les dijo a los creyentes, ustedes hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿ok? Muchos papás no merecen ser imitados por sus hijos porque no están siendo coherentes con la palabra, ¿ok? Entonces, ¿cuántos hijos hay que aprendieron a beber alcohol? En sus casas, viendo a sus papás. ¿Cuántos hijos no aprendieron de sus papás a fumar, o a engañar, o a robar, o a ver revistas que exhiben el cuerpo humano, o a comer demasiado, o a asistir a eventos sociales que carecen de decencia o de moralidad o de lealtad matrimonial? Fíjense que yo desde que recibí a Cristo, yo me aparté de todas las prácticas de mi familia. Y miren que mis papás no nos enseñaron, mis papás ni eran fiesteros, mi mamá pues tenía lo mínimo necesario, que iba a andar de fiestera. Ni a bailotear, ni a tomar, ni nada de eso aprendimos nosotros con mi mamá. Pero cuando mis hermanos formaron sus familias, tengo un hermano que tiene una sola hija. No, pues ya se imaginarán, los dos son profesionistas y mi sobrina estudia en la Universidad La Salle y no sé qué tanto, ¿no? Pero cada cumpleaños de mi sobrina eran unos fiestonones, o son más bien, unos fiestonones que echan la casa por la ventana, ¿no? Bueno, con decirles que mi cuñada para casarse se hizo una operación de la mandíbula. Entonces siempre dándole todos los lujos a la hija, ¿no? Y ya se me olvidó por qué les iba a decir esto. Perdón. Entonces, una vez mi hermano me reclamó y me dijo, oye, no es justo, porque mi cuñada tiene 12 hermanos, no es justo que vaya toda la parentela por parte de mi esposa y ustedes nunca van a las fiestas de mi hija. Yo le dije, ¿sabes qué, manito? Muchas gracias, pero no voy a ir. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque si yo quisiera enseñar a mis hijos a ser borrachos, pues los llevaba a tu fiesta. Porque todos los sobrinos de mi cuñada, antes de llegar a la fiesta, ya vienen cargando la botella debajo de la chamarra y ya llegan borrachos. Entonces yo decía, ¿a qué llevo a mis hijos? ¿A que aprendan? Pues yo qué voy a querer, así gaste los millones que gaste, yo no voy a llevar a mis hijos, ¿no? Entonces muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestros hijos aprenden y son lo que son por la instrucción que les damos con el ejemplo. ¿Cierto o no? Porque ciertamente algunos aprenden a tomar o algunos aprenden a drogarse con los amigos o con la presión de grupo de la escuela o cosas así, pero la mayoría de las prácticas de nuestros hijos las aprenden en familia. Muchos de nosotros como padres hemos hecho pecar a nuestros hijos por nuestro mal ejemplo. Porque no solamente con las palabras enseñamos, y hoy en día nos estamos quejando, ¿verdad? ¡Ay, qué sociedad tenemos! ¡Cuántos ladrones! ¡Cuántos sicarios! ¡Cuántos drogadictos! Pero ¿quién ha hecho a esos drogadictos? Nosotros los padres, con nuestra instrucción o con nuestra falta de instrucción, ¿ok? Entonces, criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, es lo que nos manda la palabra. La palabra disciplina, paidea, significa toda la capacitación y educación de los hijos. Nosotros como padres somos los encargados de nutrir a nuestros hijos con valores, con enseñanzas de Dios que queden bien clavadas en sus corazones y en sus mentes para que ellos no adopten otra clase de valores, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, entrenarlos en la palabra de Dios, ¿para qué?
para que nuestros hijos tengan valores de Dios, ¿sí? La educación de los hijos que implica el cultivar la mente. ¿Con qué cultivas la mente de tu hijo que ya es creyente? Número 1, quiero decirte, los papás somos los encargados de guiar a nuestros hijos a tener un encuentro personal con Jesús. Cuando nosotros no nos esmeramos porque nuestros hijos conozcan a Dios, porque hagan un pacto con Dios, porque sean creyentes en Jesucristo, entonces no tenemos una herramienta para que nuestros hijos tengan una vida de éxito. Los valores que nosotros les vamos a enseñar parten de la relación o del encuentro que ellos tengan con Cristo, ¿sí? Pero debemos cultivar su mente. ¿Cómo podemos cultivar su mente? Enseñándoles a estudiar la palabra. El otro día estaba yo oyendo la petición de oración de la maestra de los adolescentes. Los adolescentes no saben utilizar la Biblia, no conocen los libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que sus papás no les dedican tiempo en cultivar su mente. Enseñarles a los hijos a utilizar la Biblia, enseñarles a los hijos a memorizar la palabra. Esos son valores con los que nosotros podemos cultivar la mente de nuestros hijos. El enseñarles a corregir los errores. Ok, hijo, cometiste un pecado, pero ¿sabes una cosa? Arrepiéntete, es el primer paso. ¿Sabes otra cosa? Pídele perdón al Señor. ¿Sabes otra cosa? Restaura lo que hiciste, ¿cierto? Es una manera de enseñarle a nuestros hijos a corregir sus errores, a mitigar las pasiones. ¿Sabes qué, hijo? Sí es cierto, el emborracharte trae placer, pero ¿sabes qué? ¿Cómo puedes adquirir placer? Amando a Dios, ¿sí? ¿Cómo puedes tú tener pasión? Olvídate de esas pasiones. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos y cuántos hijos no se aferran a tener relaciones interpersonales que a veces no son sanas? ¿Saben por qué? Porque no hay una satisfacción. No hay una satisfacción en sus vidas. La presencia de Dios satisface el corazón, trae alegría, trae gozo, trae propósito, ¿sí? Y muchas veces nuestros hijos se aferran a pasiones amorosas. ¿Por qué? Porque no están viviendo en el Señor y no tienen satisfecha esa necesidad. Enseñarles a nuestros hijos a incrementar la virtud. Qué importante es eso, ¿no? Que nuestros hijos sepan cómo incrementar sus virtudes, ¿sí? La palabra amonestación significa consejo, exhortación, señalamiento y corrección. Esa es la forma en la que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos la amonestación, ¿no? O a través de la amonestación, aconsejarles, exhortarles, no reclamarles. Exhortarles quiere decir señalarles, ¿sí? Mira, hijo, la palabra de Dios dice que no debemos mentir, que no debemos robar. Eso es una exhortación, un señalamiento, que no debemos nosotros faltarle al respeto a los padres, ¿no? Esas son exhortaciones, no reclamaciones. El pasaje nos advierte que el padre no va a criar a su hijo con sus propias ideas, ni nociones de lo que es mejor para el hijo, sino con la disciplina y amonestación del Señor. O sea, que la palabra de Dios debe ser la guía para los padres cristianos en cuanto a la crianza de los hijos. Muchos padres le dicen, ay no andes con ese fulanito porque a mí no me gusta. Pues si tú no te vas a casar con él,
¿sí? O con ella. No es de que te guste, es que dice la palabra. Ay, sí, cásate con él, aunque no sea cristiano, a mí me gusta. Pues es que no es que te guste, es que la palabra dice que no, ¿sí? Entonces, no, la palabra de Dios debe ser la guía para los padres cristianos. Pero si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a guiar a tus hijos? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿cierto? Entonces, los beneficios de educar a un hijo en el Señor son innumerables, innumerables. Fíjense, un hijo que es cristiano, un hijo que es creyente en Cristo, es llevado a los pies de Cristo y crece aprendiendo el amor. Cuando un hijo entrega su vida a Cristo, lo primero que empieza a desarrollar es el amor, ¿sí? No necesitas enseñarle cómo amar, porque él ya tiene el amor de Dios en su vida, ha experimentado el amor de Dios en su vida y aprende a amar con facilidad. Un hijo que es llevado a Cristo crece aprendiendo el poder y el triunfo, ¿sí? Sabe que Dios en su vida lo puede llevar a tener el potencial de lograr grandes cosas, ¿sí? De ser triunfador, de no tener temores. Un hijo que es llevado a Cristo crece aprendiendo en la esperanza y en la fe. Ay, ¿me quedaré en esa escuela? Sí, porque Dios es mi ayudador y si es su voluntad, yo voy a estar en esa escuela, se pueda o no se pueda, ¿ok? Un hijo que es llevado a Cristo crece aprendiendo la verdad de la vida y la tolerancia. Oiga usted, si nosotros hubiéramos sido creados por Dios para fumar, Dios nos hubiera puesto una chimenea o un tubo de escape, ¿cierto? Si Dios nos hubiera creado para destruir nuestra vida con el alcohol, pues Dios también nos hubiera dado la sanidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos la verdad de la vida y la tolerancia. La tolerancia se traduce en servicio, ¿sí? Aunque te ame o no te ame tu compañero, tú ámalo. Aunque tu hermano te sirva o no te sirva, tú sírvelo. Aunque tus padres te den o no te den, cuídalos. Aunque, ¿sí me explico? Nosotros tenemos que tener también esa convicción que si nuestros hijos son llevados a Cristo, crecerán aprendiendo todas estas cosas. Un hijo que es llevado a Cristo crece aprendiendo a confiar y a soportar las tentaciones, ¿cierto? Yo puedo soportar la tentación de estar estudiando con personas que fuman. Yo puedo soportar la tentación de no drogarme aunque tenga compañeros que se drogan. Yo tengo el poder de Dios en mi vida de soportar la tentación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en ese hijo, ¿sí?, le va a ayudar a soportar las tentaciones. Un hijo que es llevado a Cristo crece aprendiendo sobre la paz. No se le mueve el tapete con cualquier cosa, con las circunstancias, sino que él tiene una paz interior. No está temiendo porque sus papás se van a separar o porque esto, porque el otro. ¿Por qué? Porque tiene la paz que Jesús le da. ¿Ok? Conclusión. Ya sé que estuvo largo, pero ni modo, es la palabra. ¿Sí? Que lo que hemos escuchado en este día nos ayude a reflexionar sobre la importancia de acercarnos a Dios como padres y como hijos, para que Él nos ayude a practicar juntos sus enseñanzas. Es difícil. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Es difícil aprender a obedecer, pero podemos llegar a ser obedientes. Es difícil instruir a nuestros hijos en su camino, y más cuando ya la hemos regado, o cuando ya llegamos a Cristo
cuando ellos ya estaban criados. Pero ¿saben una cosa? El Señor nunca llega tarde. Podemos restaurar, ¿ok? Así es que yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y mi hermano, yo te quiero decir,